doctor Jorge Carlos Berbere Delgado, soy director de la publicación de Reuse en temas de derecho de familia, sucesiones y bioética, y vengo a presentar en esta oportunidad los trabajos que van a ser publicados en el mes de agosto próximo. El primero de ellos, que trata de la adoptabilidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, se formula una pregunta ya en el título del trabajo: si se adecua el procedimiento de selección de los aspirantes a guardas con fines adoptivos propuestos por la ley 25.854, que todos sabemos que es la ley que ha creado el registro pertinente, a la perspectiva de un modelo social de discapacidad. Es un trabajo muy bueno realizado por los doctores Rodolfo Guillermo Jáuregui y Mercedes Utirburu. El doctor Jáuregui es profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad del Litoral, y la doctora es especialista en Derecho Procesal en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. El tratamiento en el trabajo fundamentalmente se trata de las personas menores con discapacidad, donde a partir de que se ha dejado un modelo clínico asistencial sustentado solo en un diagnóstico médico jurídico, pasando hoy a un sistema comunitario con una visión biopsicosocial. ¿Qué pasa, se pregunta, con las adopciones de niños, niñas con discapacidad, cuando en realidad el 81% de las parejas o personas que inscriben en el registro de adoptantes de las distintas provincias expresan una negativa muy alta? Lo que pasa, por ejemplo, en provincias como Entre Ríos y otras, que hay casi un 80% o más de aspirantes, de parejas que pretenden adoptar, que no están dispuestos a adoptar un niño, niña o adolescente con discapacidad. Y hace una crítica, que es importante también, hace una crítica sobre la ley de creación del registro, cuando en el formulario de los pretensos adoptantes manifiestan su interés o no para adoptar a niños con problemas de salud mental. Y hace una crítica, inclusive hace mención a las 100 reglas de Brasilia, que proponen mecanismos de actuación aguda para imponer o eliminar las barreras para eventos de todo tipo para las personas con discapacidad y reducir las desigualdades sociales. Y establece también esto que refiere a que se proponga a través del Estado la concientización sobre el tema. Otro tema importantísimo también, muy interesante, que es a partir de la doctora Quesilina Ballarín, es una ex juez de familia con mucha experiencia, que habla de la coparentalidad en contextos complejos, ¿no? Estos contextos complejos que establece la doctora, inclusive lo menciona en el título del trabajo, es las familias pluriparentales, progenitores afines y grupos de hermanos no convivientes, que son los tres aspectos que ella analiza de situaciones en el ejercicio de la coparentalidad. Sabemos que las fuentes de filiación establecidas en el código que tenemos son la natural o la biológica, por las técnicas de reproducción asistida, y la adoptiva. La socioafectividad no es fuente autónoma, no es en el sistema argentino. La multiparentalidad la divide en originaria, multiparentalidad derivada, la coparentalidad pluriparental, o lo que es la mismo que la pluriparentalidad, y el ejercicio de la coparentalidad entre hermanos no convivientes. Esto se refiere en el tratamiento de estos temas, los puntualiza, los analiza, y es muy interesante el esquema que propone la doctora con su experiencia como jueza de familia. Ha sido muy importante. El otro tema que he tratado en este próximo número va a ser el manejo de los datos de los niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio. Hace un análisis del Comité sobre los Derechos del Niño para la Gobernanza de Datos, y como herramienta analiza
una declaración de este comité en cuanto a que uno de los puntos fundamentales o de mayor preocupación en cuanto al tratamiento de niños fue o sucede con sus datos una vez que ellos suben a la web, es decir, quiénes y cómo se dispone de esa información. Este trabajo muy interesante es realizado por la doctora María Verónica Ojeda, que es funcionaria del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Es un trabajo que nos habla sobre el perjuicio cuando las redes, los juegos, los buscadores, administradores de plataformas como TikTok, YouTube y otros recolectan los datos de los niños, porque a partir de allí se elaboran perfiles de consumo, pueden ver algoritmos que producen criterios, ciertos tipos de publicidad y otros contenidos que pueden resultar perjudiciales para niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, porque los datos que son elaborados y son direccionados a través de las redes sociales para los niños en función a la sensibilidad de ellos pueden ser muy perjudiciales. Establece también los parámetros de cuándo se puede acceder a un teléfono por parte de un niño y establece entre 9 y 10 años ingresan a internet a través de sus celulares. A partir de los 13 es la edad promedio que reciben un primer dispositivo de conexión de internet, comienzan a entender lo que es la conexión con internet y cómo comunicarse. El 50% de los adolescentes experimentan una situación negativa en internet. El 54% afirma que preocupa la privacidad y seguridad de su información en línea y otros temas muy interesantes que desarrolla en este trabajo la doctora Ojeda. Así que eso también es un trabajo muy interesante. El otro trabajo también es realizado por la doctora Luisa Martínez Lima, también docente de la UBA. Se trata de la ausencia de regulación del diagnóstico genético preimplantatorio y las repercusiones jurídicas. Es un tema muy debatido, muy sensible en el marco del análisis bioético y fundamentalmente en lo que hace al análisis del comienzo de la vida de la persona humana, al comienzo de la vida del ser humano y al comienzo de la vida de la persona humana, que quiere decir desde qué momento puede tener protección y qué pasa con la igualdad en el tratamiento y la discriminación en función a la naturaleza del embrión. El otro tema realizado por la doctora Silvina Ventiveña, que es especialista en derecho de familia y también en violencia familiar, es especialista egresada de la UBA en estos temas, trata sobre la violencia doméstica, que puede ser caracterizado como un desequilibrio de poder inmerso en el interior de la familia, ¿no? Trata lo que es el maltrato familiar, establece, analiza los artículos que prohíben el castigo corporal, el 278, el 647, realmente muy bien analizados. Y cuáles son las consecuencias de ese maltrato intrafamiliar en cuanto a que provoca en los niños, adolescentes, la depresión, trastornos alimenticios, comportamientos autodestructivos, automutilaciones e inclusive en un nivel global esto provoca una elevada tasa de suicidio entre los adolescentes. Produce también desequilibrios mentales, enfermedades psicosociales. Que este trabajo es bastante puntilloso y trabajado con profundidad en cuanto a esta situación que hace a la violencia doméstica, ¿no? El otro trabajo que podemos encontrar, y ahora en el marco del derecho sucesorio también
por una docente, una jefa de trabajos prácticos en la Universidad de Buenos Aires, la doctora Lucila Pombo, ya también nos acostumbra a trabajos muy interesantes, que es egresada inclusive de la especialización en Derecho de Familia, en Derecho Sucesorio, que nos habla de un trabajo sobre la nulidad de la cesión de los derechos hereditarios, del contrato de cesión de derechos hereditarios, la interpretación de este negocio jurídico cuando se ceden bienes gananciales. En cuanto a este trabajo, podemos mencionar que se trata de un pedido de nulidad de este contrato de cesión de derechos hereditarios, de derechos de secciones hereditarios, frente a la existencia de un heredero forzoso de aquella que ha sido cedente. Y también se analiza en esta acción de petición de herencia lo que es la buena o la mala fe del que adquiere esos derechos. Les agradezco mucho y realmente es una nueva entrega por parte de la revista y por parte de la editorial, muy interesante para poder ser consultada. Muchísimas gracias y hasta el próximo mes.